¿Usted qué haría? Esta historia cuenta que un granjero, este hombre en el condado donde vivía, tenía a cargo una gran responsabilidad, una inmensa tarea. Y es que en ese condado, en el lugar o la región donde él habitaba, había un canal fluvial, había un río, un canal de agua por donde pasaban los buques, los barcos, las naves en esa época. Era una época en la que el mundo se movía o a través del agua de manera fluvial o a través del tren. Eran los medios masivos de transporte. A través de ellos se transportaban los insumos, las personas. Era una época fluvial y ferroviaria. Y él tenía a cargo una gran responsabilidad, y era que él, en ese lugar donde él vivía, tenía que levantar el puente para que pasaran los barcos, las naves, pasaran por aquel canal fluvial, pero también tenía que bajar el puente cuando venía el tren repleto de pasajeros, de personas, de familias transportándose en ese tren. Esa es la tarea que tenía este hombre. 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, tenía que estar pendiente para subir o bajar el puente de acuerdo a lo que fuera a pasar. Se prendían unas alarmas, unas sirenas sonaban, se prendían unas luces rojas que le alertaban que venía el tren y que era el momento de que él manipulara la palanca mecánica para bajar el puente y para volverlo a subir cuando el tren pasaba, volverlo a subir para que las naves continuaran su camino a través del canal fluvial. Este hombre tenía un niño pequeño de tan solo 4 añitos, su hijo, su único hijito de 4 añitos. Era su motor, su pasión, era su alegría. Ese niño amaba a él a su niño, su único hijito de 4 añitos. Y su niño se sentía orgulloso en el preescolar, en el colegio, se sentía orgulloso de la tarea que tenía papá, la tarea que tenía su padre. Contaba a todos con orgullo cómo su papá era el que levantaba y bajaba el puente en la región. Era muy orgulloso él de su papá y el papá obviamente de su niño. Siempre acostumbraba a este pequeñito de tan solo 4 añitos salir allá al otro lado de la vía ferroviaria en las tardes a esperar a papá. Lo recibía con los brazos abiertos, era para él el momento esperado, anhelado durante el día. Salía todas las tardes, este pequeñito, salía de la finca, de la granja y se acercaba al otro lado de la vía ferroviaria para esperar a papá. Ese día en el preescolar el niño hizo un hermoso dibujo para papá. En una hoja, una de las tareas que le puso la maestra fue hacer un dibujo y regalárselo una pintura para papá o para mamá. Él, su papá era su héroe, hizo un dibujo él y lo pintó y esperaba ansiosamente la hora de la tarde para entregarle su gran regalo, el pequeñito, su dibujo, su pintura, a su papá. Aquella tarde salió y se hizo al otro lado de la vía ferroviaria con la hojita en sus manos, sosteniéndola en sus manos, orgulloso y anhelando con ansia, esperando a que llegara papá para entregarle su pintura. Del otro lado de la vía, al otro lado del puente, en aquella pequeña cabina estaba él, su padre. En ese momento se encienden las alarmas, la sirena suena, las luces rojas inundan la cabina, se acerca el tren, es momento en que las naves se detengan y él manipule la palanca para bajar el puente y que pase el tren que viene lleno con cientos de pasajeros. Pero ese día ocurre algo inesperado. Resulta que ese día no salió a la hora de siempre, papá. El tren no pasó a la hora habitual, hubo un retraso, hubo una tardanza. El niño esperaba del otro lado con tanta ansiedad que empezó a afanarse de ver que papá no pasaba al otro lado a recibirlo, a encontrarse con él. En algún momento el niño decide subirse a la vía ferroviaria, a la vía del tren y dirigirse hacia donde estaba papá, a la cabina. Para llegar allá solo tenía que hacerlo a través de la vía propia del tren, sobre los carriles del tren. En ese momento que suenan las alarmas, papá se da cuenta que el niño está del otro lado y el niño se ha encaramado, viene caminando sobre las vías ferroviarias del tren. El niño era orgulloso de los trenes, y orgulloso de papá. Pero en ese día, en el momento en que suena la sirena, se encuentra aquel hombre con que el niño está encaramado, caminando sobre las vías del tren. Sale y con gran angustia, desespero, con sus ojos aterrorizados, le grita al niño desde el otro lado del puente que se devuelva, que se salga, mueve sus brazos, grita con todos sus pulmones y garganta, hace todas las maniobras que puede hacer con sus manos, advirtiéndole al niño que se salga del tren, de la vía ferroviaria. El chiquito de tan solo 4 añitos no comprende lo que papá le está diciendo, no alcanza a oír con claridad sus gritos o lo que le dice.
Ya el tren está sonando, el ruido es ensordecedor, el niño no entiende lo que papá le dice. Él cree, por el contrario, que esos movimientos de los brazos de papá es llamándolo hacia donde él está. Y el niño continúa caminando por las vías del tren. En ese momento es un momento crucial. Aquel hombre se encuentra frente a una terrible decisión que nadie quisiera verse en un lugar así, en un momento así. La decisión de él es o bajar el puente y dejar que pase el tren repleto con centenares de pasajeros, familias, niños, niñas, hombres, mujeres, abuelos, trabajadores, pero eso representará que el tren pase por encima de su pequeño de 4 años. O dejar el puente arriba y salvar la vida de su niño, pero morirán centenares de personas estrellándose contra el puente en aquel tren. Terrible decisión. ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? En un momento como ese, en una decisión así, ¿usted qué haría? ¿Qué haríamos? Es la pregunta. ¿Qué haríamos en un momento así? ¿Cuál sería nuestra decisión? ¿Por qué optaríamos? ¿Cuál sería la decisión que tomaríamos? Para algunos dirán, es obvia. Para algunos otros no es tan obvia. Es una decisión difícil, trascendental. Decisiones que rompen el corazón, decisiones que duelen, decisiones que marcan, decisiones que tal vez toda la vida vamos a saber que nos van a doler, pero que era lo que había que hacer. Como la decisión en la que se encuentra aquella familia entre decidir entre la vida del bebé o la vida de la madre en el momento del parto. Si dejar vivir la madre o dejar vivir el bebé. O la decisión en la que se encuentran algunas familias entre decidir desconectar ese ser querido o mantenerlo en esa situación con la esperanza de un milagro, pero han pasado años. Y la ciencia, los médicos, lo único que le dicen es, él no vive, él vive solo por esa máquina es la que le hace latir el corazón. Él está respirando por esa máquina, pero él no vive. Y se encuentra esa familia entre la terrible y dolorosa decisión, entre desconectar ese ser amado, renunciar, soltarlo, dejarlo ir, desconectarlo, o mantenerlo ahí con una esperanza viva. ¿Qué haría? Volvamos a la historia del tren. ¿Usted qué haría en esa decisión? ¿Salvaría a los centenares de familias y personas que vienen en el tren? ¿O salvaría la vida de su pequeño, su único de 4 añitos? ¿Sabía que algo así fue lo que ocurrió cuando el Padre, nuestro amado Dios, tomó la decisión de enviar a su unigénito Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, a morir en una cruz, de la cruz del Calvario, a derramar su sangre, a morir de una manera horrorosa, para salvar a la humanidad entera? Esa fue la decisión que tomó el Padre. Juan capítulo 3, 16, Juan 3, 16 dice en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la decisión que tomó el Padre. Esa fue la decisión que tomó Jesús al entregar su vida, su cuerpo, su sangre en la cruz, para salvar millones y millones, toda una humanidad en la historia, y que tuviéramos la oportunidad de salvación, de vida eterna. De lo contrario, estábamos irremediablemente condenados a una muerte eterna. Solo la muerte de Jesús en la cruz nos dio la vida eterna. Volvamos a la historia del tren. ¿Usted qué haría? Aquel hombre cuenta la historia que bajó el puente para salvar centenares de familias y entregó a su propio niñito de 4 añitos a una muerte horrorosa. Mientras tanto, el tren continuó su camino. Las personas por las ventanas, a través del cristal, miraban a un hombre afuera, allá en el pasto, quebrado, desgarrado, roto, hecho pedazos, llorando a gritos. Pero para muchos era indiferente, no era su problema, no era su situación. Desconocían la magnitud de lo que acababa de suceder. Él entregó a su niño para que todos siguieran con vida. Para otros tal vez sintieron empatía con lo que a este hombre le pasaba. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Y ahora la pregunta que me hago es, ahora yo cómo responderé a tan magno amor, a tan inmensa muestra de amor. Ahora, ¿qué voy a hacer frente a eso? Agradecerle a mi Dios por la eternidad, por la vida que me ha dado. Agradecerle por su obra de amor reflejada al entregar a su Hijo. Agradecerle a Jesucristo por su sangre derramada en la cruz, hasta la última gota de su sangre, por mí. ¿Qué haremos ahora? La respuesta tuya y mía debe ser entregarnos a Él, doblar nuestra rodilla ante Jesús y decirle: Jesús, perdóname, perdona mi soberbia, mi orgullo, mi altanería, perdóname, Jesús, te necesito, gracias por tanto amor. ¿Cómo estamos respondiendo hoy a ese amor?
Muchos, como las personas en el tren, les era indiferente. Desconocían, no entendían la magnitud de la vida que estaban teniendo gracias a ese acto de amor. El acto de amor más grande en la humanidad, en la existencia, está reflejado en la cruz de Jesús, en la cruz del Calvario, donde Cristo Jesús derramó en su sangre y entregó su vida para darte a ti y a mí, para darnos a nosotros vida eterna. Acepta hoy a Jesús, recíbelo en tu corazón. Déjate amar por Él, porque Él solo es el camino, solo Él, dice la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino es por mí. Oremos. Señor, gracias por tu obra, Señor. Padre, gracias por tan inmensa muestra de amor. Gracias por tan inmenso amor al darnos a tu Hijo. Jesús, gracias por entregar tu vida por nosotros. Señor, reconozco que soy pecador. Te necesito, Señor. Reconozco que moriste en la cruz por mí. Reconozco que derramaste tu sangre para darme salvación. Hoy recibo esa sangre. Límpiame con ella. Perdona mi pecado, Señor. Me arrepiento de mi maldad. Y por favor te pido que entres a mi corazón y seas el Señor de mi vida, en mi corazón. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si estás acá en Medellín y no te reúnes en alguna iglesia, déjame invitarte a Iglesia Cristiana Ministerios Moriah. Acá te dejo en la descripción del video cómo contactarnos. Por favor, déjame saber tus comentarios. Ahí en la caja de comentarios, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías frente a una decisión así? Si no estás acá en Medellín, todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana. Serás bienvenido, bienvenida a Ministerios Moriah. Si no, estoy seguro que en internet encuentras un lugar, una iglesia cristiana cerca donde estás, donde te prediquen y te enseñen a ese Jesús, al Jesús de la Biblia. Solo en Él hay salvación. Busca de Dios, ten un momento para orar, lee la Biblia, busca un lugar donde te prediquen al Jesús de la Biblia. Entrégale tu vida a Él, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Gracias por estar hasta el final. Dios te continúe bendiciendo.